Señor Jesús, sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, que viniste al mundo para salvarnos. Te pedimos perdón de nuestros pecados. Derrama tu sangre, Señor, sobre este lugar, sobre nuestras habitaciones, casas, oficinas, lugares donde estamos. Y sánanos, libéranos, restauranos, rescátanos, Señor, y bendícenos. Que tus santos ángeles y todos tus santos nos asistan y nos acompañen en esta noche, ahora y siempre. Amén. Muy bien, mis queridos telamigos, tanto que les había prometido yo el libro de ¿Qué diablos hace Satanás? Es un libro terrible, es un libro muy bueno y es un libro muy especial. Y es un libro especial, ¿y especial por qué? Porque es la recopilación de 5 o 6 personas, los más famosos del mundo, en el tema de los exorcismos, en el tema de la liberación, en el tema de la sanación, en el tema de la restauración de la persona. Y se manejan los temas como, primero, la parte teológica, segundo, la parte de la revelación de Dios. A un sacerdote carismático, a un monseñor Michelini, le revela a Dios cómo actuar frente al demonio. Es muy interesante. Después, la parte de monseñor Uribe, la parte práctica, el padre Gabriel Amort, la psiquiatría y la liberación, para discernir entre lo que es psiquiátrico y lo que es una opresión demoníaca. Y al final hay un obispo francés muy famoso, y le dedicamos muchas páginas a este libro, que le va a servir mucho a los sacerdotes y a los laicos, muchas páginas para el combate espiritual, es decir, desde la página 244, le va a ser muy útil a los sacerdotes, a los laicos, a los exorcistas, hasta la página 370 sobre oraciones de liberación. Tiene un paquete grande de oraciones de liberación. ¿Qué diablos hace Satanás? Muy bien, y nos pueden encontrar en el Facebook, me pueden encontrar siempre. Estamos haciendo una serie de programas analizando la situación actual del mundo a la luz de la Biblia y la confrontación entre la profecía y el acontecimiento actual, y lo que va a suceder, lo que está sucediendo, lo que pasa en Ucrania, lo que pasa en Israel, lo que pasa con Putin. En el Facebook, Rafael Arango Rodríguez. Rafael Arango Rodríguez. Mi nombre y mis 2 apellidos completos, Rafael Arango Rodríguez. En Facebook me pueden coger, pueden captar. Y después de estos programas sobre todos estos acontecimientos actuales, vamos a insertar e intercalar algunos programas sobre la vida espiritual, sobre el conocimiento espiritual, sobre el discernimiento espiritual, porque hay muchas manifestaciones de Dios ahora, pero hay muchas manifestaciones demoníacas. Y por eso el libro de ¿Qué diablos hace Satanás? También les va a servir muchísimo. Muchas manifestaciones en este momento en el mundo, porque la Biblia dice que Satanás ha bajado al mundo con gran furor, porque sabe que le queda poco tiempo. Decía Juan Pablo II que el autor de las guerras era Satanás. Así fue el autor de nuestras cruzadas también, que nos equivocamos los católicos y Juan Pablo tuvo la honestidad de pedir perdón, pero en las otras facciones del mundo que no son católicas no nos han pedido perdón por los 75 millones de mártires que hemos puesto los católicos en la República Española, en la Revolución Mexicana, en la Revolución Rusa, de lo que estamos hablando en el Facebook, lo que pasó en la Revolución Rusa con el oso ruso, Ursus, oso. Rusia viene de rojo, fue fundada por Rurik el navegante, y viene Eric el Rojo, le decían, y por eso la bandera roja del comunismo, y es el dragón del Apocalipsis que lucha contra la mujer vestida de sol, que es la Virgen que aparece en Fátima vestida de sol, que es el adversario del dragón. El comunismo, nacido de Carlos Marx, 1848, la revolución, el manifiesto comunista. Les recomiendo un libro muy interesante, tan pronto lo encuentran en internet, pero tal vez en inglés, no sé si en español, se llama Marx y Satán, de Wurmbrand. El señor Carlos Marx practicaba el satanismo, de modo que ya sabemos la etiología, la raíz del marxismo,
Por eso ha causado tanto espanto, tanto terror, tanta muerte el comunismo, con los 50 millones de muertos de Rusia, los 2 millones de muertos de Camboya, el carnicero de Camboya, los 2 millones de muertos de Corea del Norte, los 500.000 de Fidel Castro, que metía a los católicos en las prisiones y les daba psicotrópicos, la expansión del comunismo por el mundo entero, todo eso, lo de China, esa cosa atroz de Mao Zedong, y lo que sucede con el comunismo en el mundo entero. Es un tropel de mentiras. En estos días recordaba yo que el contralor colombiano Rodolfo González en 1984 habló del dinero de la FARC de 12.000 millones, no sé si eran 12.000 millones de dólares, que en esa época a través de todo el negocio del narcotráfico habían acumulado, y ahora nos van a echar la gran mentira de que tienen 600 millones de dólares nada más. Rodolfo González hablaba de 12.000 millones en el 84. Todo esto es una farsa, una mentira, una trampa, todo enmascarado, todo. El mundo ha entrado en un proceso de corrupción total, y hay un vínculo entre la corrupción y el acontecimiento histórico, y entre el castigo de Dios, porque Dios sí castiga. La Virgen en Fátima, al terminar la Primera Guerra Mundial en octubre de 1917, dijo: si no se convierten, vendrá un castigo peor que este, es decir, peor que la Primera Guerra, y anunció la Segunda Guerra, y vino. O sea que la Virgen no estaba equivocada en Fátima cuando hablaba de los castigos. Ahora le daba a los teólogos por decir que Dios no castiga. Pues yo tengo unas 75 citas bíblicas, cuando quieran las confrontamos, sobre los castigos de Dios. ¿Qué fue el diluvio? Un castigo por la corrupción generalizada total que había en el mundo, la sodomía, de ahí viene Sodoma, Gomorra, Amnasia, Bollín, las 5 ciudades destruidas, confrontadas, científicamente comprobadas, el diluvio científicamente comprobado. Fue un castigo de Dios por la corrupción generalizada y total, institucionalizada. Por supuesto, no tanto como ahora, porque ahora tenemos todos los métodos de aborto, o sea, el asesinato, la masacre en los vientres de las madres, los grandes asesinatos, la eutanasia, el suicidio asistido, la manipulación de la televisión de las conciencias y de las mentes, la invasión soterrada del satanismo y ya abierta en el mundo entero. Y entonces tenemos Ucrania, tenemos la primavera árabe, tenemos la guerra de Venezuela, tenemos en este momento guerras y rumores de guerra, como dice el Apocalipsis de Jesús en Mateo 24. Hay una correlación entre el pecado y la corrupción del mundo, y la corrupción del mundo con los acontecimientos. El cambio climático tiene mucho que ver, por eso la Virgen en Conyers, en Estados Unidos, dijo: ustedes aún no conocen las fuerzas de la naturaleza. Y el libro de Job, que dice que Dios ha guardado bancos de granizo para castigar al mundo al final de los días, dice el libro de Job, ¿no? Estoy citando en la Biblia. Pero hay el momento que estamos viviendo, es el momento de la gran apostasía, Lucas 18. ¿Habrá fe acaso cuando viene el Hijo del Hombre? A mí, cuando un curita, un sacerdote, un teólogo me dice: es que no, ese cuento del fin del mundo, nosotros no hemos hablado del fin del mundo, hablamos del fin de los días, del fin de los tiempos. Y el fin de los tiempos comienza en Ezequiel 38. Lea Ezequiel 38, léalo por favor. Dice que Israel se reconstruye de entre numerosas naciones donde había sido dispersado. Años 70, Tito, las legiones romanas, ¿no? Lucas 19, pondrán trincheras contra Jerusalén, y las pusieron. La dispersión de Israel, 1870 años, y se reconstruye en un lugar que había sido un desierto permanente. Y después Israel es un hito, es un mojón, es un punto de despegue apocalíptico, porque nos dice la Biblia que ahí comienza el final de los días, en la reconstrucción de Israel. Y no lo digo yo, lo dice Ezequiel. De modo, padrecito, si usted no cree, lea la Biblia y lea los acontecimientos. El padre Philip Scott, que es tan inteligente y tan santo, dice: el que no sepa leer los acontecimientos del mundo hoy es un tonto. Siga haciendo proyectos. La Biblia dice: estarán casándose, comiendo, bebiendo, divorciándose y haciendo negocios. Siga en ese plan, o en sus planes espirituales y en todas las cosas, pero conviértase, hermano.
La única forma de tener un poco esto, de menguarlo, de aminorarlo, de restarlo, es convertirse, porque hay una correlación, hay una relación de causalidad, una relación directa entre las guerras, el cambio climático, las catástrofes que llaman ustedes naturales, y que han aumentado con el invierno que estamos viendo en Estados Unidos, más feroz que el anterior, que les dio un trastorno económico, ya ha habido muchos muertos, los tsunamis, lo de Ucrania que estamos viviendo, lo de Venezuela, todas estas atrocidades que está viviendo el mundo. Yo quiero, ustedes conocen a Alex Vergel, que nos dé unas citas sobre la corrupción en Colombia, a ver de qué magnitud es la corrupción en Colombia, de acuerdo con los estudios de los economistas de la Universidad Javeriana y de la Fiscalía y de todas las cosas de lo que es la corrupción en Colombia, que nosotros sabemos que la corrupción de Colombia viene de hace 100 años, ¿no? Pues es un país absolutamente corrompido, institucionalizada la corrupción de la cabeza a los pies, ¿no? Total, en Colombia, generalizada, no se puede ocultar, es impresionante, uno ve las calles deshechas, las carreteras deshechas, las promesas y las mentiras diarias de los políticos, toda esa corrupción generalizada, totalizante. Y no voy a hablar de la corrupción moral, que es absoluta, ¿no? Todas las niñas de 15 años ya han pasado por las armas, y en Colombia la mayoría, o sea, corrupción moral absoluta, total, degeneramiento, lesbianas, homosexualismo, por lo que fueron castigados Sodoma, Gomorra, Amná, Cebollín, con una lluvia de fuego. Y la lluvia de fuego es la que dice Jesús que vendrá sobre el mundo en Lucas 17, porque dice será como en los días de Lot. La mejor manera para frenar un poco, para amortiguar, para que la cosa no siga siendo tan grave es la reparación, la oración, la conversión, la conversión. Convertirse es hacer vida en nuestras vidas la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios y conviértase. Y podemos frenar un poquito todo esto que se nos vino encima. Si no cree, pues, decía Léon Blois, el gran intelectual francés, cuando quiero leer el Apocalipsis, leo todos los días el periódico, decía Léon Blois, el intelectual francés. Preguntémosle a Alex las cifras de los robos y de la corrupción en Colombia oficiales, y las extraoficiales deben ser mucho más grandes por lo que no detectamos, porque además de robar plata nos robamos el tiempo en el trabajo a través de los chismes, de la toma del tinto, de la ida al baño, nos robamos el tiempo, ¿no? ¿Cuáles son las cifras de corrupción, Alex? Bueno, nos dice el Plan Nacional de Desarrollo en una encuesta que se celebró aquí en Colombia que el 56% de los colombianos cree que la corrupción es uno de los 3 grandes problemas que tiene el país, junto con el desempleo y la delincuencia organizada. Entonces está, diríamos, uno de los 3 flagelos que predomina en nuestro país: desempleo, delincuencia y la corrupción. Nos dice la Sociedad Colombiana de Economistas, en el año 2011 se hizo una investigación sobre esta problemática y se encontró que la corrupción desde el año 1991 hasta el año 2011 le costó al país alrededor de 189 billones de pesos. 189 billones de pesos. Que equivale al 4% del Producto Interno Bruto de Colombia. Pero yo creo que es mucho más. Vamos a hacer un paréntesis un momentico para seguir con el tema de la corrupción y las guerras, y la guerra que se nos avecina. Bueno. La corrupción, la patraña, la mentira, la malicia, la manipulación, son unas palabras contextualizan lo que somos los colombianos, ¿no? Uno mira las aceras de las calles rotas, todas vueltas pedazos, los huecos del Transmilenio, las mentiras de los diálogos en la política, de los diálogos de la paz, todo eso. Uno ve la corrupción que se campea, se mueve en todos los ámbitos del país. Realmente
el país está absolutamente corrompido y el mundo está absolutamente corrompido. Uno pregunta la correlación, la causalidad entre corrupción, maldad y la corrupción moral, ¿no? Pues todos los sin frenos morales, hombres y mujeres, ahora que los hombres ya no se distinguen de las mujeres ni las mujeres de los hombres, contra natura, contra naturaleza, bueno, los ataques contra la iglesia, la descomposición total del mundo, es la corrupción generalizada e institucionalizada, como diría un político español, donde también la corrupción campea por todas partes. Que la causalidad, ¿qué está pasando en Ucrania? ¿Qué está pasando con el califato? ¿Qué está pasando con el cambio climático? ¿Qué está pasando en todas partes del mundo? En Venezuela, México, qué cosa tan horrible, 22.000 desaparecidos, la violencia de México desatada por todas partes. Y bueno, es una cosa muy impresionante, la migración de los niños hacia los Estados Unidos. Cuando pensábamos que el mundo, los 800 millones de personas completamente con hambre y otros 1.000 millones desnutridos, es decir, la humanidad sin corazón, sin Dios, ni rey, ni ley. Eso es la ausencia de Dios, eso es. El fondo de todo es la ausencia de Dios. Y esa falsa religiosidad que tenemos nosotros los católicos y los evangélicos, el prosperity gospel, el evangelio de la prosperidad, nosotros con una falsa religiosidad externa, sin leer el evangelio, sin vivirlo, y los otros con el éxito y la prosperidad, es decir, falseamos el evangelio los dos, católicos y evangélicos, y que somos los que podríamos detener el caos del mundo a través de la conversión y de la oración. Sigamos hablando de la corrupción y vamos a hablar ahora del califato, que la Virgen lo anunció en las revelaciones al Padre Gobi, como el Islam atacaría al mundo. Oriana Fallaci, hace 25 años, la escritora italiana, en el libro de La fuerza de la razón, denunció todo lo que el Islam estaba haciendo en Europa y en el mundo, y le tocó asilarse en Nueva York a que la cuidara la policía, porque la iban a matar, por supuesto. Y la Virgen le dice al Padre Gobi que Dios permitió la creación del 666 en el siglo VI del Islam, el califato, para castigarnos en estos tiempos. Dios sí nos castiga y nos va a castigar a través del Islam y del comunismo y del señor Putin, que es coronel de la KGB, es comunista, todas esas cosas, y de China, que ya pasó a ser la primera potencia mundial económicamente. Hablemos de esas cosas. Bueno, es importante destacar qué está pasando en el Oriente Medio. El Oriente Medio es como una olla hirviendo, ¿no, Rafa? En el sentido Y en Israel, sí. Se está surgiendo todo en este momento, el Medio Oriente está hirviendo. Acaba de iniciar un grupo llamado ISIS, que son hijos del grupo terrorista llamado Al-Qaeda. Al-Qaeda, que como ustedes saben, Osama Bin Laden fue localizado en Afganistán, y como ellos quedaron dispersos cuando inicia la revolución en Siria, actualmente comenzaron los rebeldes a estos grupos a unificarlos para unificar los musulmanes. Que la revolución en Siria, en el fondo Putin no permitió que interviniera Europa y Estados Unidos para seguir con la revolución de Siria, apoyando al dictador de Siria, como le dio cosas nucleares a Irán el señor Putin. Es que detrás de todo esto hay una manipulación impresionante. Bueno, se unifican los musulmanes, ellos estaban divididos. Para los teleamigos, hay que recordarles un poco cómo están divididos los musulmanes, en sunis y chiitas. En el año 632 después de Cristo, cuando el profeta Mahomet sube, ellos significan los sunitas que dicen que ellos heredaron esto, y están los chiitas que decían que hay que hacer democracia para saber quién heredó. Desde el 632 hay un conflicto entre los musulmanes. ¿Qué pasa ahorita? Se levanta este movimiento llamado Estado Islámico, llamado Califato, quieren volver al Imperio Otomano, turco-otomano. 8 siglos duró el Imperio Otomano, ¿no?
y están reclamando a España porque dicen que era ellos, ¿no? Y que van a atacar a España, están reclamándolo también. Bueno, Los sunitas se creen los herederos del Islam. Palabra Islam significa someterse, subyugado. Actualmente en el Medio Oriente el bueno, grupo yo de creí que solo yoga, el yoga significa yugo, ¿no? también Sometido, bueno, todo es sí. similar. Quieren volver después de un siglo, después que pasó la Primera Guerra Mundial, volver a surgir el Imperio Otomano Turco y iniciar nuevamente el califato. Tú hablas mucho del califato y la palabra califa, ¿qué significa esa palabra califa? Significa el que manda, el líder, el jefe de un grupo musulmán, diríamos como un rey, como un emperador, y quieren volver ellos a poner, en unas imágenes que tengo yo, ahí se calcula más o menos hasta dónde quiere este Estado Islámico llegar, esta parte de África, España y Medio Oriente, ahí está la imagen donde vemos cómo el Estado Islámico quiere llegar, totalmente casi mitad de África y Europa Oriental. ¿Qué quieren hacer los musulmanes? Entonces los musulmanes lo que quieren es, en este momento este grupo islámico llamado, que en castellano se llama ISIS, conquistando territorio. El primer territorio que conquistaron ya, el norte de Siria, quieren penetrar en Turquía, quieren llegar a Bagdad. Y recobrar a España, que era suya, dicen ellos. Y al recobrar a Bagdad podríamos decir que el Medio Oriente tiene el 65% del petróleo del mundo, se encuentra debajo del subsuelo de Irán, Arabia Saudita e Irak. ¿Qué significa esto? Que ellos irían a controlar el petróleo del mundo, o sea, sería un Estado Islámico poderoso a nivel mundial. O sea, muchos analistas políticos hablan de este acontecimiento, este Estado Islámico, que puede originar una tercera guerra mundial. Ya Además, Estados Unidos... además hay un elemento muy fuerte que es el odio a Israel. Sí, De totalmente de Irán, acuerdo. que quieren, según las palabras de Ahmadinejad, que había que borrar a Israel del mapa del mundo. Y el actual ayatollah, ¿no? Uno pregunta por qué un país de 20.000 kilómetros cuadrados y 8 millones de habitantes tan pequeñito como Israel, porque es que 20.000 kilómetros es como La Guajira, un poco más es La Guajira, y 8 millones de habitantes, tanto odio de todos los árabes y de los rusos. En el capítulo 38 de Ezequiel nos habla de la invasión rusa y de 5 países árabes a Israel, al final de los días, al final de los días. Esta es la frase al final de los días es el final de los tiempos, que empieza en Deuteronomio 4, el final de los días. Si ustedes cogen en nuestra página, Rafael Arango Rodríguez, van a encontrar toda esta explicación sobre Israel y sobre toda esta situación que estamos viviendo. Bueno, Estados Unidos, importante Estados Unidos, después de 1945, Estados Unidos llega a ser el líder político, económico, militar del mundo, totalmente del mundo. Hoy en día vemos un Estados Unidos con una deuda externa, para que tengamos la magnitud de la deuda externa americana, se calcula en 17 trillones de dólares, 17 trillones de dólares, es decir, $1 trillón, podríamos, para que podamos comprender que es un trillón, contar $1 cada segundo, y en 250 años no acabábamos de contar que es $1 trillón. Esa es la deuda externa de los Estados Unidos. Por ejemplo, el actual presidente Obama no tiene credibilidad ya en el Medio Oriente. Los pronunciamientos que le ha hecho, por ejemplo, a los sirios, les dijo que si los sirios usaban las guerras químicas intervendría. Ya nadie le cree a Obama, ni el rey saudita, ni el rey de Jordania. En Medio Oriente hay una desconfianza hacia los Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede? Con este contexto a nivel mundial geopolítico, vamos a ver que hay una escasez de líderes. No existe un liderazgo mundial como se vivió en nuestros tiempos. Había un Churchill, había un De Gaulle, ya no existe, no hay líderes, y resulta, aparecen personajes siniestros, que tú lo mencionabas hace poco como es Putin, un personaje siniestro que invade Ucrania. En el libro de Locuciones Marianas, que es tan bueno, que nosotros lo tenemos allí en Belén, habla de que Putin es el martillo de Satanás,
y dice que Obama empezó en la oscuridad, seguirá en la oscuridad y terminará en la oscuridad, dice la Virgen, y que Putin es el martillo de Satanás y que pondrá al mundo contra la pared. La invasión rusa profetizada por Ezequiel 38. Los que no crean, pues lean los acontecimientos. A mí me da mucho miedo que el Señor se le aparezca a alguno de ustedes y le diga lo del Evangelio. Hipócritas, ¿por qué no saben discernir los signos de los tiempos? Parece que no leyeran los periódicos o no se enteraran. La gente está tan afincada en sus propios intereses, tan cerrada sobre sí mismo, que no quieren leer. Hacen una negación de las cosas para no ver, para no leer, para no preocuparse. Eso es una negación en psicología. Guerras, el Islam, Japón se quebró técnicamente esta semana, técnicamente quebrado, 250% de deuda sobre su Producto Bruto. Japón no sabe cómo salir porque las importaciones son mayores que las exportaciones. La tercera economía del mundo, ya es la cuarta. Japón también uno de los socios de Estados Unidos que puede arrastrar a colapsar a los Estados Unidos, y el colapso económico mundial profetizado por San Juan en Apocalipsis 6 se va a dar, todo lo que está en la Biblia se va a dar. Lean el Facebook Rafael Arango Rodríguez y van a encontrar toda la explicación de esto. Si no lo creen, pues como dice el padre Philip Scott, son unos tontos, ¿no? ¿Qué más podemos decir? De manera que orar, reparar, convertirse, esa es la respuesta, no hay más. Bueno, Sigamos, por ejemplo, hablando de este personaje siniestro, Putin invade Ucrania este año, nadie en Europa dijo nada, nadie dijo nada. no, En este momento, en julio, derriban un avión comercial y no pasó nada, hubo más o menos 300 personas en el siglo XX, y eso hubiera ocasionado una guerra mundial, pero no pasó nada, siguieron así. En Europa está, como tú decías, Italia, España, Irlanda, Grecia, en un colapso económico terrible, sus economías están decadentes. Y hay una economía que solamente subsiste, diríamos, es la economía alemana. La economía alemana, Merkel ha utilizado, ha sido muy astuta. Alemania no se ha pronunciado respecto a la invasión de Putin, deja ahí, ya Putin llegó a Crimea, a ese puerto, ¿con cuál objetivo? De entrar al Mediterráneo e iniciar una base naval. Colocar su flota en el Mediterráneo para entrarle a Europa por la espalda, eso es. Y nadie dice nada. ¿Por qué no dice nada? Pues, los alemanes simplemente porque el 65% de gas que abastece a Europa viene de Rusia. Todos son intereses económicos. Ya no estamos hablando ya no hay un policía mundial, como en su momento histórico lo hubo, la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y Estados Unidos queda con esa, diría, ese liderazgo. Ya no existe. No hay un control y un equilibrio, ¿no? Totalmente, no existe nada. Entonces, a raíz de eso, la OTAN, quieren meterse con Putin, quieren tenerlo ahí tranquilo, pero él es muy astutamente, como tú lo dices, como el oso, pero ahí el tipo se está metiendo, y al punto de que quiere iniciar su fuerza naval en el Mediterráneo. El oso, que son las patas del anticristo, Apocalipsis 13, ese oso aparece en Daniel 7 como la segunda bestia, ¿no es cierto?, que come y devora y lleva entre sus dientes unas costillas, y ya el comunismo lo hizo, el Ursus, el oso, y vuelve y aparece en Apocalipsis 13 las patas del oso del anticristo, el leopardo, el oso y el águila. Aparecen esas figuras que ustedes en el Facebook, les voy a explicar eso muy bien, en Rafael Arango Rodríguez, van a entender eso muy bien. Entonces, el oso es Rusia, siempre ha sido Ursus, y el oso y el leopardo de Estados Unidos, y el león con alas de águila, la Gran Bretaña, son los que van a traer la cuarta bestia, que es el anticristo, y el nuevo orden mundial. En el dólar, ustedes han leído, en latín, dice Novus Ordus Seclorum, nuevo orden secular, y aparece la pirámide en el dólar, que es la pirámide de la masonería. Léanlo bien, miren un dólar y verán, no les estoy diciendo ninguna cosa rara, de manera que eso es viejo. Si no quieren ver, no vean.
Ya hubo la Primera Guerra Mundial, hubo la Segunda Guerra Mundial y tenemos mucho más méritos ahora para la Tercera Guerra Mundial, porque moralmente ya no somos nada delante de Dios. Hemos llegado a la degradación absoluta, a la corrupción total. No solamente lo económico, es que a mí la corrupción económica me parece muy preocupante porque lleva a un país a un caos como el nuestro, el colombiano, que ya vamos para 20 billones de déficit fiscal, es decir, es una cosa absurda, y no lo enmascaran, no lo maquillan todos los días, pero estamos quebrados. Y la corrupción que más me preocupa es la del hombre moralmente, la de los gays, la de los travestis, de todas esas bestialidades que estamos viendo, y la violencia en las ciudades, los atracos, los robos, que en Bogotá, en Cali, en Medellín es algo aterrador, es impresionante. Sobre eso no hay proceso de paz. Bueno, digamos a Ahorita que ver. hablaste de eso, se me olvidó, por ejemplo, esta presidenta chilena, acaba de, La Bachelet, la Bachelet hace un mes inició, ella terminó su primer gobierno con un terremoto y empezó el segundo con otro terremoto y el que va a tener. inicia y ya autorizó para que los jardines infantiles del Estado chileno inicie una Castilla muy didáctica. No me acuerdo si es Nacho o Nicolás, tiene dos papás, es decir, diciendo una apologética al homosexualismo. Entonces está aceptando la comunidad chilena, está asombrada lo que está haciendo esta mujer. Volviendo al tema de guerra, nos dice el Salmo 83, oh Dios, no estés mudo, cese ya tu silencio y tu reposo, oh Dios. Contra tu pueblo maquinan, intriga, conspiran contra tus protegidos. Dicen, venid, borrémoslos de las naciones, no se recuerde más el nombre de Israel. Eso, borremos a Israel de las naciones. Porque ese odio cerval tan brutal contra Israel, un paisito de 20.000 kilómetros y 8 millones de personas? Porque es que el Señor Jesús nació en Jerusalén, nació en Belén y derramó su sangre en Jerusalén. Entonces el odio es de Satanás contra Israel. En el fondo no es sino eso, ¿sí? Porque uno lógicamente no tiene ningún sentido que 300 millones de árabes, ¿no?, con más de 3 millones de kilómetros cuadrados de territorio, odien a un país de 20.000 kilómetros. No tiene sentido, de 8 millones de habitantes, y han comunicado el odio a todo el mundo. Eso no tiene sentido, no tiene lógica. Pero es que Jesús nació ahí, y Jesús murió ahí, y es Dios, sigue siendo Dios. Fíjense, el salmista habla del odio a Israel, y la convulsión de las naciones en el Salmo 2. Miren, lean la Biblia, asistan a las clases de Biblia los sábados, mañana allá en Belén, en la transversal 22 bis 6035, ahí en Belén, la clase de Biblia, y van a entender estas cosas, y en el Facebook nos van a coger, Rafael Arango Rodríguez, y van a entender muchas cosas. Pero conviértanse, vean, conviértanse, porque es que la corrupción nuestra y la inmoralidad nuestra es peor, la de los colombianos, porque es con malicia, ¿no es cierto? Nosotros no solamente nos robamos la plata, sino que nos robamos el tiempo en el trabajo, ¿no? Y mentimos todo el día. La Facultad de Psicología de la Universidad Javeriana, no sé, hace unos años hizo un estudio en que una hora un colombiano dice 12 mentiras, algo así, ¿no? Ya voy, ya casi, esperen un minutico, un tantico, todo es mentira, ¿no es cierto? Entonces, con el lenguaje vamos enmascarando las cosas, somos susceptibles, bueno, y los niveles de violencia que se están presentando y de robos en Bogotá, en Cali, son aterradores, enmascarados, maquillados, disfrazados, como disfrazan la economía, que a los pobres los ponen ya de ricos después de 200.000 pesos, para demostrarnos que han bajado los niveles de pobreza. Más mentiras. Vamos a hacer un paréntesis un instante.
Apocalipsis 11, y se indignaron los pueblos de la tierra, primavera árabe, Venezuela, México, se indignaron los pueblos de la tierra, se llenaron de rabia por todas partes, claro, tanta corrupción, tanta mentira, tanta iniquidad, tantas cosas, el hombre pierde el equilibrio porque pierde su relación con Dios, es más, en el fondo es eso. Y falseamos la relación con Dios, que es peor, porque los católicos somos de misa y olla, rezamos el rosario, vamos a la Eucaristía el domingo y decimos una mentirita cada 15 minutos. De manera que no vivimos la fe, es decir, somos incoherentes, inconsecuentes, y eso es lo grave en este momento, la religiosidad, que es una de las trampas que el demonio nos ha puesto. Y los evangélicos, con el prosperity gospel, aleluya, aleluya, y prosperity gospel y prosperidad, y sin cruz, sin tribulación y sin compromiso con el hermano, sin caridad. Así no se entra al reino de los cielos, no hay posibilidad. Si no, lea Mateo 5, 6 y 7 y mira el código de vida para entrar al reino de los cielos. Les recomiendo la carta de Santiago, el capítulo 1 y 2, y me dicen, si están viviendo eso, pues los declararemos santos. Y si no lo están viviendo, pues conviértanse, vuélvanse a Jesucristo con todo el corazón y obedézcanle, haced lo que Él os diga, dice la Virgen. ¿Por qué la Virgen habla tan duro en este momento en otras locuciones marianas, cuando habla de Putin, cuando habla de Obama, cuando habla de lo que viene, y nos dice que la invoquemos como la mujer vestida de sol y que supliquemos a Dios misericordia, porque lo que viene sobre el mundo es muy complicado? Mire el cambio climático, lo que está pasando en el invierno de Estados Unidos en este momento, lo que está pasando en el mundo entero en este momento, en Colombia todos los días. Miren, la parte moral nos está destrozando, ya el mundo no tiene remedio porque estamos viviendo, como decía un famoso pastor evangélico, un hombre bueno, el pastor Wilkerson, decía, un baño de inmundicia, decíamos, estamos viviendo un baño de inmundicia en la parte moral, y eso trae guerras, y eso trae revoluciones, y eso trae muerte, y eso trae degeneración, y eso trae enfermedades en los niños, trae cánceres nuevos, trae enfermedades nuevas, trae tumores raros, trae cosas raras que todos los días recibimos noticias nosotros sobre ese tema, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista científico, el yoga, que trae, según las facultades de medicina norteamericanas, 10 enfermedades. Claro, el vacío mental, la cosa esa, la tecnología del yoga, y nos enloquecimos y nos alejamos del verdadero Dios, el único que resucitó, uno solo resucitó, ni Buda, ni Mahoma, ni Confucio, uno solo. De manera que volvamos a Dios, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice la Biblia 300 veces, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Pero nos volvemos a medias, a pedacitos. Tenemos un Dios bombero para apagar incendios, como decía el padre Rafael García Herreros. Bueno, volvamos a las guerras. ¿Cómo andamos de guerras? Bueno, volviendo al Salmo 83, dice, así conspiran contra Israel, ¿no? Así conspiran de corazón un pacto, una alianza contra ti. Las tiendas de Edom, los ismaelitas, Moab y los agreos, para que nuestros teleamigos comprendan que este salmo fue escrito hace 3000 años, como profetiza 3000 años después. Edom, ¿quién es Edom actualmente? Es Jordania. ¿Quiénes son los ismaelitas? Arabia Saudita. Los árabes. Los Moab y los agreos, egipcios. Filistea, los palestinos, todos conspirando contra Israel. Amón, también otra vez Jordania. Amalek, sur de Jordania, todos conspiran en contra de Israel, el pueblo elegido del Señor. Mire, busque la palabra Edom, que ahí tiene un pequeño error. Edom significa rojo en la Biblia, son los rojos, los rusos y los chinos, que van a invadir, a tratar de invadir Israel, y Dios lo va a defender al final de los días. Yo me acuerdo de un video que vi hace un año de un rabino famoso en Nueva York citando a 3 o 4 mil judíos en Nueva York en un auditorio muy grande, y les decía, tenemos que regresar a Israel porque las profecías de Ezequiel, o sea, de Ezequiel, perdón, las profecías de Ezequiel están por cumplirse.
le decía el rabino a estos israelitas, y estos curitas y obispos y teólogos, muchos nuestros, no entienden la Biblia. No, este rabino sí la entendía, las profecías de Ezequiel están por cumplirse, y es la invasión rusa, el ataque contra Israel al final de los días. En el Facebook les estamos explicando todo, en Rafael Arango Rodríguez, ahí van a encontrar ustedes muchas cosas de las que estamos viviendo y muchas profecías particulares que explicitan la profecía pública que es la Biblia, que es de fe pública. Hay muchas, la Virgen en las locuciones marianas, locuciones para el mundo, donde nos habla de Putin como el martillo de Satanás, y lo de Rusia y cómo Putin se irá volviendo a recobrar parte de lo que fue la Unión Soviética, y después el colapso económico mundial, China que ha ocupado ya el primer lugar en el mundo. ¿Cómo es lo del primer lugar en el mundo de China? Ya el Fondo Monetario Internacional ahorita en el mes pasado tenía una proyección para el 2019 para China, que China iba a superar a los Estados Unidos de América, pero en este mes pasado ya superó, en el fondo, dicen las estadísticas del Fondo Monetario Internacional, que no son las del DANE, que sí le creo, ya en este momento es... No, pues yo al DANE no le creo ni que aparezca de rodillas el director del DANE diciendo no le creo. Pues bueno, que 200.000 pesos ya supera los niveles de pobreza, pues que ese señor intente vivir con 200.000 pesos mensuales, pues yo quiero verlo, ¿no? Como decía Rudolf Holmes, el exministro, yo vivo con un salario mínimo diario. Sí, decía, bueno. Volvamos a los magoguitas, que también nos habla de la escritura, que quiénes son actualmente, en Ezequiel nos hablan de Magot y de God y Magog, que son las actuales repúblicas de Kazajistán, Uzbekistán, Turkistán, Tayikistán y la actual Ucrania, ¿no? ¿Sabe quién es Gog? Gog es Rusia. Mire, Gog quiere decir el techo y Magog quiere decir del techo. La poderosa nación que baja del norte contra Israel en Ezequiel 38, Gog y Magog, príncipes de Mosog y Tubal. Mosog y Tubal son Moscú y Tobolsk, son ciudades rusas. Y dice Ana Catalina Emmerich, la beata monja agustina, dice, de Moscú viene la oscuridad. Y dice San Juan Bosco, dice que los rusos invadirán Europa. 2 columnas de fuego salen de Moscú. San Juan Bosco, no lo estamos inventando nosotros, por favor. En el libro mío, el libro que yo armé de profecías asombrosas, están las profecías de los místicos y de los santos sobre lo que estamos viviendo hoy y lo que vamos a vivir en estos 2 o 3 años. Ya no son sus hijos ni sus nietos, somos nosotros. Pero habrá un mundo nuevo, les doy ese mensaje de esperanza. Después de esta gran crisis y después de la destrucción de 2/3 de la humanidad que dice Zacarías en el capítulo 13, 2/3 serán exterminados, o 3/4 partes, nos dice parte del Apocalipsis también. Habrá cielos nuevos y tierra nueva, una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo. Por eso dice Jesús en Lucas 21, cuando vean que suceden estas cosas, erguíos, levantad vuestra cabeza, se acerca vuestra liberación. No dice que el mundo se va a acabar, pero sí va a ser totalmente destruido y totalmente reconstruido. La nueva era de que habla el Padre Gobi es un nuevo mundo. Bueno, búsquenme en el Facebook, Rafael Arango Rodríguez. Señor Jesús, que te conozca y me conozca. Señor Jesús, enséñame a amarte, enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Nuestro santo ángel de la guarda, velad por nosotros. Amén.